La Cuarta Transformación dio en las últimas horas una verdadera cátedra de desvergüenza y de irresponsabilidad en la Cámara de Diputados y en una jugada absolutamente reprobable, en un albazo que recuerda los tiempos del priismo más autoritario, se aprobó cerca de las 4 de la madrugada de hoy este Plan B de la reforma electoral con modificaciones para complacer al Verde y al Partido del Trabajo, porque de otra forma Morena jamás hubiera obtenido sus votos. Esto no es un dardo, sino una, ¿cómo llamarla? Daga envenenada, clavada al corazón de nuestra democracia. No de los funcionarios del INE, no. Ayer se sometieron a votación las dos reformas electorales que propuso el presidente López Obrador. El Plan A, que ya se sabía muerto desde hace mucho y que detonó las protestas en defensa del INE, y este afamado Plan B, que es una abrupta modificación al árbitro electoral y que plantea cambios mayúsculos en el sistema. En el Plan A hubo 5 horas de discusión de los diputados, terminó siendo desechado porque no tenía la mayoría calificada. El Plan B fue entregado personalmente por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y que, como decían, parecía ser el diputado 501. Ahí estuvo. La iniciativa subió a votación y a discusión de madrugada, sin pasar por comisiones. Un proceso así, fast track, rapidito, donde se presionó para que en cuestión de horas se analizaran 307 páginas que contenían reformas a 156 artículos de 3 leyes diferentes. Por momentos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo trabaron la discusión porque aprobar la iniciativa tal y como venía de Palacio Nacional, pues era firmar para estos dos partidos, el Verde y el del Trabajo, su sentencia de muerte. Sin embargo, a cambio de sus votos, consiguieron algunas modificaciones, como la facultad para transferir votos entre partidos. Esto los blinda ante la pérdida de registro. Y también se aprobó un cambio que permite guardaditos para financiar elecciones subsecuentes, es decir, protegieron su existencia y el dinero que reciben, no más que eso. La justificación del proyecto de reforma electoral es el reflejo de este berrinche presidencial, capricho presidencial. Es un resumen de todos los embates y vituperios del presidente a nuestro Instituto Nacional Electoral, porque es de todos los mexicanos. En el documento se acusa que una élite académica permite abusos en el gasto público y que es cómplice de conductas electorales fraudulentas e ilegales. Esto último, pues la verdad sin ninguna evidencia, más que el peso que otorga estar en el poder. En la propuesta, los puntos clave son la reducción del aparato burocrático del Instituto Nacional Electoral, eliminación de todos los fideicomisos, la desaparición de la sala regional especializada del Tribunal Electoral y se debilita la presencia territorial del INE, haciendo que estos órganos distritales dejen de ser permanentes y que ahora solamente sean temporales. Hay dos cosas fundamentalmente graves. La primera es que el dictamen le quita dientes al INE y al Tribunal Electoral, porque ya no van a poder suspender una candidatura, aunque existan evidencias de faltas graves y reiteradas, justo como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán. Esto permitiría violar la normativa electoral sin miedo a perder la candidatura.
Lo otro es este concepto de propaganda, porque con el plan B del presidente se avala poner límites al árbitro electoral para que sancione esto que la 4T califica como libertad de expresión, pero que en realidad, y de acuerdo con expertos, se traduce más bien como en una forma de quitarle el candado para hacer actos anticipados de campaña. ¿Quién los hace? ¿Quién tiene más dinero? Esa es la verdad. Pero hay otro apartado que es sumamente peligroso también, donde se prevé sancionar a quienes en la difusión de propaganda política o electoral calumnien al gobierno o a funcionarios en turno. Y quiero aquí de veras hacer un énfasis. Nuestra legislación, y ya lo decíamos en otros días anteriores, es muy restrictiva en ese sentido, porque el periodo para hacer campaña es breve y finalmente es una barrera para que los políticos hagan eso, política. Sin embargo, hasta 2006 no existían esas restricciones, pero debido a una campaña con el eslogan de López Obrador es un peligro para México, la oposición del pasado, es decir, López Obrador, impulsó esta reforma electoral. Solo que ahora que son gobierno, quieren volver a cambiar las reglas, pero para beneficiarse. En la tribuna de San Lázaro, el plan B del presidente López Obrador fue tachado como B de berrinche, como B de bodrio, porque eso es lo que es y hay que decirlo. Es una transformación en las reglas del sistema electoral para compactar al INE, quitarle herramientas para sancionar y entonces desnivelar la cancha. No habrá piso parejo. Vamos a esperar que la historia en el Senado sea otra, porque de lo contrario habremos perdido nosotros todos, todos los mexicanos como ciudadanos, un sinfín de conquistas democráticas que han sido históricas. Y todo por un capricho en Palacio Nacional. Yo soy Adela Micha.